Nuestra historia comienza con Ana, una aventurera novata que formó un grupo con otros principiantes que buscaban una sacerdotisa para su equipo. Todos se adentran en una cueva en la misión de rescatar a unas chicas capturadas de las aldeas cercanas. Ignoran todas las señales de actividad goblin y se adentran en la cueva, pues su líder cree que todos los goblins comparten una sola neurona y no son lo suficientemente listos ni para matar un mosquito. Tras adentrarse aún más en la cueva, la tragedia golpea cuando son emboscados de repente por un grupo. Aunque la maga logra lanzar un hechizo a un goblin, la superan rápidamente y la dejan con más agujeros que un queso suizo. Ana intenta ahuyentarlos mientras llega el resto del grupo. Lanza rápidamente un hechizo de curación a la maga mientras los demás se enfrentan a los goblins. Lamentablemente, su líder resulta ser un zoquete de primera, balanceando su espada larga en espacios reducidos, y su arma se atasca antes de que los goblins lo dominen y lo destrocen por completo. Todo parece ir mal, el hechizo de curación de Ana es ineficaz, así que su compañera le dice que huya con la maga mientras ella los cubre, pero aunque logra matar a algunos goblins pequeños, un goblin gigante entra en la cueva y la rodean y eliminan por completo. En su huida, la sacerdotisa tropieza y sufre una herida al ser alcanzada por los goblins, y mientras estos están temporalmente distraídos por la hechicera, ella reza por un milagro. Sus plegarias son respondidas por la repentina aparición de un hombre rudo con una vieja armadura oscura, que derrota sin esfuerzo a los dos goblins y se presenta como Goblin Slayer, un aventurero de alto rango. Inmediatamente le da una poción para adormecer el dolor de una herida de flecha que sufrió y le dice que se olvide de la hechicera, porque no lo logrará. Para su mayor sorpresa, apuñala a la hechicera cuando ésta pide ayuda, y la sacerdotisa empieza a preguntarse cuán desalmado podría ser. Goblin Slayer se dispone a matar a los otros goblins, pero primero deben enmascarar su olor cubriéndose con sangre de goblin asquerosa. Cuando el Goblin Slayer le pregunta cuáles son sus habilidades de aventurera, la sacerdotisa le dice que solo puede usar su magia de luz y curación 3 veces, y solo les quedan 2 usos. En su camino, el Goblin Slayer señala los errores tontos que cometieron los miembros de su gremio, como ignorar las sombras, llevar una espada inadecuada para una cueva y subestimar la inteligencia de los goblins. Al salir, un goblin intenta lanzar un ataque sorpresa, pero el vigilante Slayer lo derriba de inmediato. Cuando le dicen que un miembro del gremio de sacerdotisas podría seguir vivo, le indica que use su magia de luz una vez y escape rápidamente de la cueva. Tan pronto como lo hace, el Slayer corre a masacrar a tantos goblins como puede, pero cuando la sacerdotisa tropieza con una trampa y casi es capturada por el goblin gigante, el Slayer le dice que lance su magia de luz por última vez, lo que lo ciega, facilitando que el Slayer lo derribe. Inmediatamente cubre al goblin muerto con gasolina y lo hace rodar hacia los otros goblins, prendiendo fuego a la cueva. La sacerdotisa se preocupa de que el fuego pueda afectar a las chicas secuestradas, pero él le asegura que no quemará demasiado profundo en la cueva, y después de un rato ella logra encontrar a la única miembro superviviente de su gremio. Más tarde, el Slayer encuentra algunos goblins jóvenes y la sacerdotisa le pregunta si planea matarlos. El Slayer confirma sus temores diciendo que los niños goblins se vengarán de sus padres, porque nunca perdonan ni olvidan nada. El bastardo sin corazón elimina a los demonios de aspecto inocente mientras la sacerdotisa observa impotente. Finalmente rescatan a todas las chicas que parecen traumatizadas y sin esperanza, pero que eventualmente acudirán al templo para encontrar curación y probablemente también se convertirán en sacerdotisas. Más tarde le pregunta a la joven sacerdotisa si está lista para otra aventura de exterminio de goblins, y con un nuevo sentido de determinación, ella acepta ir con él. A la mañana siguiente, como de costumbre, el Goblin Slayer busca huellas de goblins, sabiendo que suelen explorar un área antes de atacar. Viviendo con una amiga de la infancia llamada Ushikai, él contribuye a los gastos de la casa que pertenece a su tío. Ushikai le pregunta si podría acompañarla al gremio para hacer unas entregas y él acepta, pero parece ser mala compañía, pues solo habla de su deseo de exterminar goblins por completo en el camino. Por suerte para él, un hombre afligido se queja a la chica del gremio de que su aldea ha estado sufriendo una infestación de goblins y ella le asegura que la ayuda está en camino, sabiendo que, aunque otros aventureros de alto rango rechazaron las misiones relacionadas con goblins, Goblin Slayer estaba completamente dedicado a esta causa y sin duda aparecerá, a pesar de la baja paga. Incluso su entrada en la recepción atrae muchos comentarios de odio de otros oficiales de alto rango, que simplemente no pueden entender cómo ascendió con su armadura vieja y oxidada, digna de un abuelo, y sus insignificantes aventuras de goblins. Mientras la chica del gremio anuncia las misiones disponibles para esa mañana, los aventureros experimentados luchan por las más lucrativas, dejando las más baratas como las aventuras de goblins para los novatos. Al otro lado del pasillo, a Goblin Slayer se le une Ana, quien en los últimos meses de aventurarse con él, ha aprendido muchísimo y se ha acostumbrado a su peculiar forma de hacer las cosas.
Juntos piden misiones de goblins y les dicen que algunos novatos también solicitaron una, pero a Goblin Slayer no le importa, a diferencia de Anna, quien desea poder evitar que los novatos caigan en trampas mortales. Goblin Slayer lleva 3 días seguidos en esta misión, lo que preocupa a Ushikai, pero su tío le aconseja que vuelva a la cocina, que es su sitio, que Goblin Slayer puede cuidarse solo. Resulta que cuando era un niño, su aldea fue atacada por una horda de goblins, donde se vio obligado a observar desde un rincón escondido cómo los goblins asesinaban y torturaban a los miembros de su familia, robaban sus propiedades y quemaban la aldea hasta dejarla en cenizas. Le dolió aún más ver a su hermana mayor siendo atacada por los goblins hasta el punto de la muerte, mientras él permanecía de pie y observaba impotente. Estos eventos alimentaron su pasión por vengarse de ellos, sin detenerse ante nada para eliminar su especie si eso estaba en su poder. Volviendo al presente, Goblin Slayer junto con Anna ha explorado toda la zona y finalmente ponen su plan en acción. Él prende fuego a algunas flechas y comienza a dispararlas a los goblins, hasta que estos quedan completamente rodeados por el fuego. Anna invoca un nuevo milagro de protección que obtuvo en el último mes como aventurera, y esto crea una sólida barrera en la entrada de la cueva, que atrapa a los goblins. Después de una exitosa aventura, Goblin Slayer regresa a casa para gran alivio de la chica del gremio y Ushikai. Al día siguiente, un grupo compuesto por miembros inusuales, una elfa, un enano y un hombre lagarto, vienen buscando al Goblin Slayer. Se refieren a él con nombres extraños, Orc-Block y Cortabarbas, pero él niega esos nombres, aunque aún así acepta reunirse con ellos, dejando a la sacerdotisa sola en el gremio. Algunos novatos se acercan a ella, diciéndole que deje al bicho raro obsesionado con goblins y su armadura oxidada y se una a su grupo, pero a ella le molestan sus comentarios ingenuos y despectivos, hasta que una hermosa dama con un sombrero de maga y no mucha ropa interviene en su discusión. Lady Moga parece entender perfectamente lo difícil que puede ser Goblin Slayer con su fanática dedicación a matar goblins, pero le dice a Anna que hay muchos otros caminos que puede seguir y muchos otros monstruos que aterrorizan a los humanos, además de los goblins. Sin embargo, dice que si Anna realmente quiere quedarse con Goblin Slayer, debe tomar una decisión personal para hacerlo, sin la influencia de factores externos. En la reunión con estos personajes tan peculiares, se le informa a Goblin Slayer que un ejército de demonios se dirigiría hacia los aldeanos y que necesitarían su ayuda. Típicamente, él los rechaza, diciendo que no le interesan las aventuras que no tienen que ver con matar goblins. Esto molesta mucho a la elfa, pero el hombre lagarto calma la situación explicando más a fondo. Dice que en realidad vinieron a buscar su ayuda porque encontraron un nuevo nido de goblins cerca de las aldeas elfas, y los habitantes de las aldeas estaban siendo constantemente aterrorizados por los monstruos. Goblin Slayer acepta su petición y pide un mapa de las aldeas. Al salir siempre decide ir solo y dejar a Anna atrás, pero ella le dice con determinación que se unirá a él en su aventura, le guste o no le guste. En el viaje disfrutan de una comida juntos junto a la chimenea, compartiendo historias e intercambiando alimentos. La elfa ve un viejo pergamino en la bolsa de Goblin Slayer y pregunta qué tipo de hechizo contiene, pero Goblin Slayer se niega a decírselo, temiendo que ella pueda filtrarlo a los goblins en caso de que algún día la capturen. Esto le recuerda a Anna algo que la bella dama le dijo ese mismo día, un pergamino con el que Goblin Slayer estaba obsesionado. Por curiosidad, el hombre lagarto pregunta de dónde vienen los goblins, así que Anna le cuenta que su aldea tiene una leyenda sobre goblins que nacen cuando los niños cometen errores, porque quieren asustarlos para que se porten bien. El enano encuentra esto divertido y dice que la terquedad de los elfos debe haber creado una horda de goblins. Para responder a su pregunta, Goblin Slayer explica que vienen de la Luna Verde, que carece de recursos suficientes para su supervivencia. Además de eso, dice que los goblins están celosos de los humanos y sus abundantes recursos, por lo que asaltan sus tierras, destruyen sus propiedades y los matan. Goblin Slayer dice que esta historia se la contó su difunta hermana mayor, en cuyas palabras siempre creyó. A la mañana siguiente, los aventureros exploran un escondite de goblins y divisan a 2 goblins custodiando un gran oso. La elfa dispara una flecha que aparentemente se desvía, pero sorprendentemente da en el blanco, matando a los goblins y al oso al instante. Sin goblins a la vista, se acercan al edificio y Goblin Slayer se asombra de la precisión de la elfa, pensando que complementó su arquería con alguna forma de magia. En su costumbre habitual, toma algo de sangre de goblin y se unta con ella para enmascarar sus olores, para disgusto de la elfa, claro. Al entrar en el edificio, Goblin Slayer detecta un sistema de alarma justo antes de que lo pisen, y se da cuenta de que esto solo pudo haber sido creado por el líder de los goblins. Sin embargo, como no hay señales de ningún chamán goblin, teme que pueda haber otro monstruo liderando a las criaturas. El enano usa las huellas en el suelo para establecer que el escondite de goblins está en el lado izquierdo del edificio, pero Goblin Slayer insiste en que vayan en la dirección opuesta para no llegar tarde a rescatar a posibles cautivos.
En su camino son recibidos por un hedor nauseabundo a desechos de goblin y encuentran a una elfa clavada a una pared con aspecto maltratado y golpeado. Al darse cuenta de que aún está viva, Anna intenta invocar un milagro de curación sobre ella, pero es detenida justo a tiempo por Goblin Slayer, quien rápidamente rebana a un goblin que, sorprendentemente, carga hacia él desde la oscuridad. Después de eso, el hombre lagarto invoca mágicamente a un guerrero de diente de dragón para que devuelva a la elfa a su hogar. Luego matan a 2 goblins más y se sientan a reestructurar sus movimientos. Viendo lo cansada que se ve, la sacerdotisa le da a la elfa una poción de fortalecimiento para beber. Dirigiéndose hacia el escondite de los goblins, se encuentran con un pasillo con una larga estructura espiral dorada en su centro. Pero cuando miran hacia abajo, hay muy pocos goblins, así que se dirigen a Goblin Slayer para pedir instrucciones. Combinando el hechizo de estupor del enano con la magia de silencio de Anna, hicieron que los goblins cayeran en un sueño profundo, mientras Goblin Slayer, el hombre lagarto y la elfa los masacraban mientras dormían. Cuando terminan, el retumbar de pesados pasos hacia ellos los detiene en seco, y se sorprenden al ver a un ogro, pero nuestro querido Goblin Slayer, que ve un ogro por primera vez en su vida, no comprende la gravedad de la situación. Sintiéndose insultado por la ignorancia de Goblin Slayer, el ogro señala que es uno de los generales del ejército del señor demonio, y para mostrar su poder, crea una bola de fuego y la dirige hacia ellos. Inmediatamente, Anna se interpone frente a los demás e invoca una barricada protectora, pero esta comienza a ceder ante el fuego, así que invoca otra que dura hasta que el fuego se extingue, tras lo cual ella se desploma de inmediato. Para aumentar su número, el hombre lagarto invoca a un guerrero de diente de dragón y un arma de hoz. Luego, el enano usa su magia de piedra en un intento de herir al ogro, pero no tiene ningún efecto sobre él. Por suerte, la elfa le dispara una flecha en el ojo izquierdo, lo que lo hace tambalearse un rato. Luego, el hombre lagarto y su guerrero diente de dragón crean una abertura para Goblin Slayer, quien logra cortarlo en el pecho. Sin embargo, la herida en el pecho comienza a cerrarse por sí sola de inmediato, y el ogro se enfurece con Goblin Slayer. Estampa a Goblin Slayer contra la pared opuesta y su ojo herido comienza a regenerarse. Mientras levanta su gran espada para destrozar a Goblin Slayer, el hombre lagarto se lanza para distraerlo, dándole a Anna la oportunidad de atender al Slayer herido. Mientras la elfa intenta correr hacia él para un mejor disparo, él rompe el suelo debajo de ella, aunque por suerte ella cae de pie. Con más distracciones provenientes de los otros aventureros, Anna logra entregar algunas pociones al Goblin Slayer, y él recupera instantáneamente su fuerza, asegurando a los demás que tiene un plan que los sacará de esa situación. Al notar que Anna ha agotado sus hechizos, el ogro forma una bola de fuego y la lanza hacia ellos, pero Goblin Slayer saca su pergamino y bloquea el ataque con él, seccionando instantáneamente trozos de las extremidades del ogro de su cuerpo. Resulta que el poder del pergamino está ligado a las profundidades del mar, cuya agua se vuelve lo suficientemente afilada como para cortar cualquier cosa a la más alta presión. Ahora que el monstruo ha quedado incapacitado, Goblin Slayer finaliza su movimiento apuñalando al ogro en la cabeza. Después de casi perder la vida y sufrir todo el día sin ayuda de nadie, su refuerzo finalmente llegó, tan puntuales como la policía, vamos. En este punto, sin embargo, no estaban de humor para nada más que un buen descanso después de un día agotador. Recordando la aventura que careció de cualquier forma de humor, la elfa promete llevarlos a una aventura de verdad, llena de diversión, algún día. La mañana de los exámenes de ascenso de los aventureros, Goblin Slayer finalmente está en pie y activo, después de dormir 3 días seguidos tras el agotador encuentro con el ogro. Preocupada como siempre, Ushikai le insta a descansar un poco más antes de ir a sus misiones, pero él se niega obstinadamente, diciendo que está preparado para reanudar sus actividades diarias de exterminio de goblins. En otra parte de la ciudad, los novatos que se acercaron a Anna para formar equipo con ellos el otro día aún no han completado una sola misión. Y en esta misión, su suerte se acaba cuando pierden sus armas luchando contra 2 ratas gigantes y escapando de unas arañas bebé. Desafortunadamente, no pueden ser recompensados económicamente por una misión incompleta, así que lamentan su miseria sin remedio, sin armas para intentar ir a otra misión. Desesperado, el chico acepta pedir prestada un arma de repuesto a quien se encuentre, y Lady Mahogos le da una vela mágica que le ayudará a buscar su espada perdida. Le explica que funciona brillando más intensamente cuanto más se acerca a lo que busca, así que él le da las gracias y se va. Mientras tanto, Goblin Slayer se reúne con el herrero para que le arregle algunos objetos, y le pide un pergamino en particular que necesita desesperadamente, hasta el punto de pagar una fortuna. Más tarde se le une Anna, quien le muestra emocionada su nueva placa, demostrando que aprobó los exámenes de ascenso y subió del 10º al 9º puesto. Anna le agradece por salvarle la vida y darle la experiencia necesaria que la trajo hasta aquí, añadiendo que su encuentro con el ogro disparó sus puntos a una cifra considerable. Nuestros novatos sin blanca se unen a otro grupo de principiantes que recientemente perdieron sus armas ante una babosa gigante, así que observan con envidia a los grados superiores mientras practican con sus armas de aspecto caro.
Cansados de no hacer nada con su situación, buscan consejo en el gremio sobre cómo derrotar ratas gigantes sin usar una espada y recuperar sus armas perdidas. La chica del gremio los dirige al Goblin Slayer, pero ellos se avergüenzan de pedirle ayuda después de haber sido groseros con él el otro día, pero ella les asegura que a él esas cosas le dan igual y que los ayudará sin problemas. Después de explicarles su situación, Goblin Slayer les recomienda que usen un garrote para golpear a las ratas directamente en la cabeza, pero mientras él todavía les está hablando, las chicas del gremio lo interrumpen. Explican que su observador, lamentablemente, está fuera de la ciudad y sin uno, los exámenes de ascenso no pueden continuar, así que le ruegan que actúe como observador para la entrevista, y él acepta a regañadientes. Su presencia resulta útil cuando entrevistan a un aventurero deshonesto, que ha sido declarado culpable de estafar a sus compañeros de gremio con sus recompensas, y de usar las ganancias de su deshonestidad para mejorar su vestuario. ¡Qué descaro! Como castigo, es degradado a nivel 0, lo que significa que está al mismo nivel que cualquier novato condenado. Esto lo enfurece hasta el punto de que casi saca su espada para amenazarlos, pero cuando imagina cómo Goblin Slayer podría mandarlo al otro barrio de un solo puñetazo, se marcha con aspecto derrotado y frustrado. Siguiendo las instrucciones de Goblin Slayer, los novatos regresan a la cueva y comienzan su búsqueda de la espada perdida. Guiados por la iluminación de la vela, se encuentran con otro grupo de ratas gigantes, pero el joven le da una paliza de muerte a la primera rata, haciendo que la otra rata huya para salvar su vida. A medida que la llama brilla más, saben que se acercan a su objetivo, pero cuando se encuentran de nuevo con esas arañas amigables, huyen despavoridos. Sin embargo, la vela sigue brillando más, así que deducen que una de las arañas pudo haberse tragado la espada perdida. Valientemente, el joven golpea repetidamente a la araña con el garrote y la apuñala, completamente decidido a recuperar su espada. De vuelta en el gremio, los exámenes de ascenso han concluido, y las damas agradecen a Goblin Slayer por haberse puesto a disposición, pero él lo despacha como si nada y se va sin más. Esto hiere a la chica del gremio, que está locamente enamorada de él, y su amiga nota su reacción y luego le hace una broma al respecto. Mientras tanto, los novatos tienen éxito en su misión y son aclamados por los aventureros del gremio, mientras levantan sus copas para celebrarlos. En poco tiempo, Goblin Slayer regresa al gremio con un sobre especial de una fuente misteriosa, dándole específicamente una invitación de alto nivel para ir a matar goblins en su ciudad. A la mañana siguiente se cuenta una historia sobre una linda heroína que luchó contra los secuaces del señor demonio, pero en el momento en que entra Goblin Slayer, mata el ambiente con su contagiosa falta de humor y le cuenta al equipo sobre una invitación para matar goblins que recibió de una ciudad llamada Ciudad del Agua. La parte que les interesa es cuando dice que cada uno de ellos será lucrativamente recompensado con una bolsa llena de oro. Todos aceptan ir con él, pero solo con la condición de que lo siga en su próxima aventura y no ahogue o hace brutalmente a los goblins como un psicópata. Al llegar a la impresionante Ciudad del Agua, entran en un templo magnífico para reunirse con la arzobispa, conocida como Doncella de la Espada. Ella es una de las aventureras de segundo rango más alto, y derrotó heroicamente al señor demonio hace una década. ¡Casi nada! Nuestro querido asesino de goblins, como de costumbre, ni se inmuta por sus logros y le dice sin rodeos que vaya directo al grano, sin saludo ni presentación alguna. Sorprendida por su franqueza, la sacerdotisa expresa su alegría por tener la oportunidad de conocer en persona a la famosa Doncella de la Espada. Viendo que el asesino de goblins iba al grano, ella narra rápidamente un incidente desafortunado seguido de muchos otros, cuando el cadáver de una chica fue hallado en la calle, con evidencia de órganos faltantes. A pesar de la seguridad de los titanes, los monstruos solo perpetraron más crímenes, teniendo a las mujeres como sus principales objetivos. Mientras se preguntan cómo los goblins se infiltraron, los aventureros deducen que las criaturas anidan en las alcantarillas subterráneas, así que la Doncella de la Espada les da un viejo mapa de la ciudad. Entran por un pozo y de inmediato se lanzan a la acción contra los goblins. Despejan a los goblins de su camino y se preguntan cuántos más habrá dado el gran número con el que acaban de lidiar. De repente, parece que llueve bajo tierra, así que la elfa y el asesino de goblins sospechan que algo turbio está por ocurrir. Sus temores se confirman enseguida cuando un bote lleno de goblins se acerca a ellos. Mientras los monstruos empiezan a dispararles flechas, Ana invoca una barrera de protección, y la elfa comienza a derribarlos uno tras otro. El asesino de goblins le indica al enano que drene los canales cavando en el suelo. Tan pronto como la barrera se rompe, lanza algo con efecto de gas pimienta que apunta a los ojos de los goblins, dejándolos temporalmente indefensos. Con esta ventaja, saltan al bote de los goblins y empiezan a masacrarlos, pero sus números no parecen disminuir, hasta que el enano invoca una poderosa piedra que rompe el suelo y drena todas las aguas residuales, llevándose a los goblins consigo. Sin embargo, sus problemas apenas comienzan al ver un dragón de pantano, tipo cocodrilo, emergiendo de las aguas residuales. Nadie quiere arriesgarse con esta bestia, así que todos corren por sus vidas, tirando todo su heroísmo por la ventana.
De nuevo están a punto de meterse en más problemas, pues más barcos goblins se dirigen hacia ellos. Rápidamente encuentran un lugar seguro para esconderse. Luego de atraer a las tontas criaturas hacia la luz de la cola del cocodrilo, dándole al agradecido reptil una cena fácil. Aprovechando su seguridad temporal, el asesino de goblins piensa profundamente, preguntándose cómo los goblins no sabían de la existencia de los dragones de pantano si eran habitantes naturales del lugar. Entonces asume que no se multiplican naturalmente allí, sino que alguien o algo los transporta a esa alcantarilla. Más tarde, Ana decide tomar un baño refrescante, los otros aventureros comparten bebidas, y el asesino de goblins insiste en entregar una carta en lugar de relajarse. En el baño, la doncella se une a Ana, quien nota cicatrices en su cuerpo por heridas de hace más de una década. La doncella se conmueve por su sincera preocupación, pero le dice que no se moleste, pues con su visión sobrenatural puede prever muchas cosas. Antes de irse, la doncella de la espada le revela a Ana de forma impactante que es cuestión de tiempo. El siempre confiable asesino de goblins pronto desaparecerá para siempre. Mientras tanto, la elfa se encuentra con él y le pregunta si entregó su carta, que ella cree que era para Ushikai, pero a él le preocupa otra cosa. Se pregunta por qué no hay informes de ratas gigantes en Ciudad del Agua, a pesar de sus enormes alcantarillas, aunque algunos lugareños lo consideran tonto por preguntar eso. Más tarde, compra un canario y explica que esta especie de ave se vuelve ruidosa al encontrar gas venenoso. Él cree que los goblins de esta ciudad son más listos que los demás, y que podrían estar usando gases tóxicos en las alcantarillas. Guiándolos río arriba, les dice que tengan cuidado de no toparse con goblins, pues pretende eliminar a su líder antes que nada. Al abrir una puerta que da a un gran salón, se dan cuenta de que fue morada de aventureros hace años, y se preguntan por qué ahora es el hogar de los goblins. Más tarde se topan con otra puerta y dudan en abrirla, pero el asesino de goblins la patea de inmediato y los hace pasar, donde encuentran a una chica atada a 2 postes. Justo cuando Ana corre a rescatar a la chica, el asesino de goblins la detiene al notar que era solo un cráneo cubierto de cabello humano. Antes de que puedan reaccionar, las puertas se atascan solas y un gas venenoso se libera de todas partes, atrapándolos en el centro. El asesino de goblins les da a todos carbón para que lo envuelvan rápidamente en un paño y lo pongan sobre boca y nariz. Luego lanza cal viva y tierra volcánica al enano para que, con su magia, tape los agujeros. Tapando todos los agujeros, usan ataúdes como barricadas, sabiendo que los goblins entrarán una vez diluido el gas. Preparándose para el ataque, Ana crea una barricada, y el hombre lagarto invoca a un guerrero de diente de dragón. Pero cuando entran los goblins, vienen acompañados por un campeón goblin. Los aventureros atacan inicialmente desde dentro, pero el asesino de goblins sale corriendo de la barricada y empieza a masacrar a los goblins con su espada. Al principio, logra matar a los goblins hasta que es atacado por el campeón goblin, quien lo lanza contra una pared, haciéndole toser sangre. Al ver esto, la magia de Ana se debilita, y la barricada se rompe, permitiendo que los goblins abrumen a los aventureros. El campeón goblin se acerca a Ana y la muerde, haciéndola gritar de angustia. La elfa tampoco se salva mientras intenta defenderse de los goblins que la han superado por completo. Los gritos de las damas traspasan al asesino de goblins, y él recuerda cómo no hizo más que observar a los goblins mientras masacraban a su familia. Decidido a seguir luchando, el asesino de goblins recoge el cabello humano, usándolo para estrangular al campeón goblin en un ataque furtivo. Sin embargo, el monstruo se libera del ataque, aunque los otros aventureros ya pueden luchar contra los goblins más pequeños. Con sus últimas fuerzas, una luz roja brota del ojo del asesino de goblins y golpea el ojo del campeón, arrancándolo y haciendo que la sangre brote de su cuenca. Al ver que su campeón ha caído, los otros goblins huyen despavoridos, pero el caballero ya está débil y pierde tanta sangre que casi cae, de no ser por la oportuna intervención de la elfa. Cuando ella rompe a llorar, el enano la anima, diciéndole que sea fuerte hasta que estén a salvo. Y cuando se acercan al hombre lagarto que ya ha realizado magia curativa en Ana, él les dice que ella sobrevivirá, porque sus heridas no eran demasiado profundas. Abriendo los ojos, Ana ve al asesino de goblins en un estado terrible y se disculpa con él mientras le extiende la mano. Sosteniéndola, le dice que no se preocupe, porque la tragedia suele ser parte de la vida, pero de repente tose sangre una vez más y cae lentamente hacia su muerte. En un sueño, el asesino de goblins es ahora un niño pequeño interrogado por un abuelo goblin de aspecto espeluznante, quien lo llama cobarde por ver morir a su familia y le da 3 acertijos para resolver en un tiempo dado, o de lo contrario será destrozado por las púas sobre él. Ya sangrando, el pequeño asesino de goblins logra responder correctamente todas las preguntas y despierta en su cuerpo adulto, junto a Ana.
Al levantarse, la doncella de la espada entra en la habitación y él se da cuenta de que se benefició del milagro de la resurrección ocurrido porque le lanzaron un hechizo. En presencia de la sacerdotisa, apoyándose en él, la doncella de la espada le confía su miedo secreto a los goblins, tras ser atacada por ellos hasta perder la vista. Sabiendo que la gente nunca entendería por qué una mujer tan poderosa como ella tendría tales miedos, le ruega al asesino de goblins que la rescate y elimine a los goblins. Tan pronto como ella se va, Anna se despierta y se encuentra en la misma cama con el asesino de goblins, así que se cubre de inmediato, sintiéndose tímida. Le dice que algo se siente diferente en él, pero él niega sentir algo así, y los demás entran más tarde, contentos de encontrarlo bien. Para cumplir su promesa de comer juntos después de la misión, disfrutan de un delicioso desayuno, donde los 3 aventureros acuerdan revisar las alcantarillas mientras el asesino de goblins y Anna arreglan su equipo en la herrería. Cuando se encuentran con un vendedor de helados, ambos sienten curiosidad por saber a qué sabe, y el asesino de goblins aprende del vendedor cómo logra congelar la leche. Mientras disfrutan de su helado y una hermosa vista del agua, el asesino de goblins y Anna conversan, y luego se les unen Lady Moja y un aventurero pomposo que dice que reportará al asesino de goblins a la chica del gremio por tener una cita con Anna. Al parecer, Moja vino porque fue invitada por el asesino de goblins mediante una carta que él envió a su aldea, y le trajo una bolsa con algo que él pidió para matar goblins. De vuelta en casa, su tío le dice a Ushikai que se olvide del asesino de goblins, porque algún día no regresará, pero ella aún tiene fe en que siempre volverá, porque su hogar siempre será especial para él. Mientras continúan su misión, se encuentran con un ojo gigante con numerosos tentáculos, cada uno con ojos. Prueban las habilidades del ojo y se dan cuenta de que tiene el poder de desintegrar y disipar la magia. Manejan la situación lanzando un hechizo de sueño al ojo gigante, mientras el asesino de goblins esparce harina que cubre toda la habitación. Con la barricada de Anna para sellar la entrada y un guerrero de diente de dragón como cebo, el ojo carga una chispa que causa una violenta explosión debido a la presencia de polvo fino. Viendo que el ojo gigante está destruido, el siguiente problema para los aventureros es un espejo mágico. Al tocarlo, descubren que los goblins son invocados de sus hogares a través de él y transportados en un bote. Poco después, la elfa oye a los goblins acercarse, y tras devanarse los sesos y recordar su sueño, el asesino de goblins les dice a todos que estén tranquilos, porque los goblins no serán un problema. A medida que los goblins llegan en masa, el asesino de goblins instruye a la elfa para que mate a tantos como pueda, mientras el hombre lagarto intenta quitar el espejo mágico. La batalla comienza y el número de goblins aumenta constantemente, pero los aventureros no dejan de luchar, sin importar la situación. El espejo resulta difícil de quitar para el hombre lagarto con su fuerza natural, así que invoca su magia para agrandar sus músculos, lo que le ayuda a desprender el espejo de la pared. Pero justo entonces el campeón goblin entra y carga hacia ellos, así que el asesino lo distrae y lo lleva a una turba de goblins más pequeños. En esta pequeña ventana de oportunidad, finalmente logran desprender el espejo mágico. Así, mientras todos se esconden bajo el espejo para protegerse, el enano invoca unas pesadas piedras hacia el suelo, que matan instantáneamente a todos los goblins del edificio. El plan del asesino de goblins fue un éxito y los 5 salen ilesos, pero él va de inmediato a confrontar a la doncella de la espada por algunas inconsistencias que notó. Sabía que ella les había estado ocultando un secreto, porque no ignoraba a los goblins ni al cocodrilo gigante que vivía en las alcantarillas, y también sabía que los goblins eran totalmente responsables de los trágicos sucesos en la ciudad. Sabiendo que ya no podía engañarlo, la doncella de la espada confesó que sabía que los secuaces del señor demonio eran responsables de las muertes en la ciudad, pero culpó a los goblins, porque necesitaba una razón concreta para invocar al asesino de goblins y pedirle ayuda para eliminar a los monstruos que tanto la aterrorizaban. Hizo esto para proteger su imagen ante la gente, sabiendo que no entenderían cómo una aventurera de alto rango podría aterrorizarse de los goblins. La doncella de la espada le dice que se lleve el espejo mágico si quiere, pero él dice que lo enterró en el fondo del mar para evitar que los goblins lo usen de nuevo. Esto sorprende a la doncella de la espada, porque el espejo podría haberse vendido por una fortuna, pero él simplemente lo descartó como si fuera un juguete inútil, muy a su estilo. Pidiendo su comprensión, ella le dice que haga lo que quiera con ella, pero él le responde que solo le interesa matar goblins, y ella no era uno. Fríamente añade que nunca entenderá sus sentimientos, pero que ella podría llamarlo cada vez que los goblins la aterrorizaran, incluso en sus sueños. Conmovida por su fría seguridad, ella rompe a llorar, diciendo que lo apreciará por siempre. De regreso, los aventureros están felices de volver con sus bolsas de oro y comienzan a bromear amistosamente. El enano se burla de la elfa por llorar cuando los goblins la atacaron, y el hombre lagarto lamenta el espejo que les habría traído mucha fortuna.
Cuando se despierta, el asesino de goblins le dice a Anna que se le antoja helado de nuevo, y los demás también expresan su interés en tomar un poco. Mientras los demás duermen, el asesino de goblins rememora su pasado, recordando una época en la que de niño siempre soñó con ser un héroe o un aventurero, pero no lo hizo porque no podía imaginar dejar atrás a su hermana mayor, sabiendo que ella lo había criado sola. Recuerda el último suceso entre él y Ushikai, cuando ella iba a la ciudad a vivir con su tío, y cómo sus celos lo llevaron al punto de enojarse y gritarle. Su hermana mayor lo levantó y le dijo que protegiera a las chicas, advirtiéndole que los celos podían convertir a la gente en esos goblins feos que ahora odia. En un intento de animarlo, la hermana mayor del asesino de goblins preparó su comida favorita para la cena. Sin embargo, ha olvidado el sabor de esa comida porque fue la última vez que alguien se la preparó. Al despertar en su cama, ya no viste su vieja armadura oxidada, aunque sigue realizando su rutina matutina, buscando rastros de goblins. En la mesa del desayuno, el tío de Ushikai le dice que el señor demonio ha sido derrotado, lo que significa que ya no tendrá que preocuparse por los goblins, al menos por un tiempo. Pero el asesino de goblins niega su afirmación de inmediato, diciendo que los goblins son implacables. Como de costumbre, camina con Ushikai hasta el gremio y se detiene, pero se encuentra con el aventurero parlanchín, que lo confunde con un visitante y le mete a la fuerza consejos no solicitados. Sin embargo, Mojo le dice en secreto que no hay aventura de goblins para el día. Volviendo a la herrería, recoge una nueva armadura idéntica a la suya vieja, y le pregunta al herrero por el pergamino, pero aún no hay suerte con eso. Al irse, un joven en la tienda se pregunta por qué un aventurero de alto rango usaría una armadura andrajosa y pediría un pergamino en lugar de una espada mágica. Pero el herrero le dice que el asesino de goblins sabe exactamente lo que hace, porque las armas llamativas no son el secreto para derrotar goblins. Al regresar al gremio, se le une Anna y luego la chica del gremio, quien le pregunta por su misión en Ciudad del Agua y le entrega una carta de la misma ciudad. Al ver esto, Anna se pregunta por qué la doncella de la espada le envía cartas, pero sus pensamientos son interrumpidos por la llegada de los otros tres, quienes los invitan a todos a almorzar. Mientras comen, discuten el último rumor que se ha extendido, sobre el héroe que derrotó al señor demonio para convertirse en el 10º aventurero de rango platino en la historia. Esto era motivo de celebración, porque significaba que podían descansar tranquilos, sabiendo que había algo de cordura en la tierra. Más tarde, la chica del gremio les dice que habrá una nueva sala de entrenamiento para novatos, quienes serán entrenados por aventureros retirados para aumentar sus posibilidades de supervivencia en las misiones, y también advierte al asesino de goblins sobre el sobreesfuerzo si no quiere una prohibición de 6 meses de las misiones. En la carta de la doncella de la espada al asesino de goblins, ella le agradece su ayuda y dice que no ha soñado con los goblins desde que él se fue. Como advertencia, le dice que informe a otros aventureros que no bajen la guardia, aunque el señor demonio haya sido derrotado, porque todavía hay algunos de sus secuaces deambulando y causando estragos. Más tarde esa noche, el enano desafía a la elfa a un juego de beber, mientras otros apuestan por quién de los dos saldrá ganador. Mientras tanto, el asesino de goblins se une a Ushikai, quien lo atrae a su regazo, mientras observan la luna pensando en lo que depara el futuro. A la mañana siguiente, el asesino de goblins, como de costumbre, explora el perímetro en busca de huellas de goblins, pero esta vez hay señales claras de que criaturas han visitado sus alrededores. Al regresar a casa, le dice a Ushikai que corra, explicando que encontró huellas de unos 10 goblins diferentes, incluyendo al señor goblin, y que normalmente los habría derrotado en una cueva, pero sabe que esta vez será fácilmente superado. Además, explica que no hay tiempo para buscar ayuda de los gobernantes porque los goblins probablemente atacarán esa misma noche, contándose por cientos. A pesar de su explicación, Ushikai se niega a huir porque teme la idea de perderlo de nuevo. Además, perderán su ganado y todo de lo que viven, lo que significa que, incluso si sobreviven, no tendrán nada a lo que recurrir. Ushikai rompe a llorar poco después y el asesino de goblins promete hacer todo lo que esté en su poder para protegerla. Recordando las palabras de su hermana sobre proteger a las mujeres, el asesino de goblins se dirige al gremio y pide ayuda a los aventureros, mientras explica la gravedad de la situación. Sabiéndolo un lobo solitario, todos se sorprenden al oírle pedir ayuda, y aún más al saber que al menos 100 goblins atacarán la aldea. Incluso después de su explicación, los aventureros dicen que no lo ayudarán, y el Bocazas le pregunta qué piensa ofrecerles a cambio de su ayuda. Al oír su negativa, la elfa se enfada y casi arma un escándalo, pero los otros aventureros la detienen, y el asesino de goblins ofrece todo lo que posee como recompensa. Tras escuchar la seriedad en su voz, el Bocazas acepta ayudarlo a cambio de una bebida, seguido por la elfa y los demás, quienes solo piden queso, helado y una aventura divertida a cambio.
Moa también se ofrece a ayudar, y el gremio, sorprendentemente, ofrece una moneda de oro por cada goblin asesinado por un aventurero. En poco tiempo, todos se ofrecen a participar en la misión. Más tarde esa noche, los aventureros se posicionan alrededor de la casa del asesino de goblins, y los goblins más pequeños comienzan a arrastrarse por la zona, usando humanos como escudos. Son eliminados por hechizos de sueño lanzados por Moja y el enano, quienes alertan a los demás para que lancen sus ataques contra los goblins. Uno por uno, los aventureros masacran a tantos como pueden a pie, mientras arqueros como la elfa derriban a cuantos pueden y Moja desvía las flechas disparadas por los goblins con su bastón mágico. Sorprendentemente, los goblins no solo tienen un ejército, sino que también cuentan con jinetes entre sus filas. Pero claro, esto ya lo habían previsto nuestros astutos. Mientras se daban gusto derrotando a los goblins, un aventurero de rango plata comenta que es una manera facilísima de embolsarse una buena pasta. Logran atravesar los pies en la tierra y recuerda que todo se debe a la impecable estrategia que trazó el mismísimo Goblin Slayer. Todo era risas y diversión hasta que, sorpresa, aparecen los pesos pesados, 2 campeones goblin y un puñado de chamanes goblin. Los aventureros de alto rango, emocionadísimos por fin poder despachar a los peces gordos, les advierten a los menos seguros de sus habilidades que se retiren del campo, porque la cosa estaba a punto de ponerse realmente fea. Un grupo de novatos con la mosca detrás de la oreja se preocupan porque Moja no está en el campo de batalla con los demás, pero ella, con una sonrisa, les asegura que no hay de qué preocuparse, pues su compañero es un as lidiando con los goblins monstruosos, incluso mejor que con los más pequeños y escurridizos. Cuando le preguntan por el mismísimo Goblin Slayer, ella les responde que se ha ido a hacer lo que mejor sabe, su especialidad, y mientras esta charla se desarrolla, el señor Goblin es visto corriendo a toda velocidad por el bosque, pero se detiene en seco, como si le hubieran echado un ancla en cuanto escucha unos pasos acercándose por detrás. Al darse la vuelta, se encuentra cara a cara con Goblin Slayer, cuya mirada con esa luz roja que emana de su ojo es inconfundible. Mientras huía, el señor Goblin no dejaba de darle vueltas a lo que acababa de presenciar y no podía creer haber perdido una horda entera de su ejército, pero se repetía a sí mismo que mientras él, el rey, siguiera con vida, solo necesitaba regresar a su nido y, ¡zas!, reproducir más goblins. Sin embargo, sus pensamientos son bruscamente interrumpidos cuando Goblin Slayer aparece justo detrás de él y, sin rodeos, lo tacha de tonto, porque su supuesto nido ha sido completamente destruido. Esto provoca que el monstruo cargue furioso hacia él con su hacha de batalla, pero Goblin Slayer bloquea el ataque con su espada y escudo, perdiendo, eso sí, solo la cubierta protectora de su escudo. Mientras ataca de nuevo, el Slayer, con una astucia digna de admiración, distrae al señor Goblin con un puñado de hierba seca, aprovechando para apuntar directamente a su frente, y la sangre brota a borbotones. El monstruo furioso lanza a Goblin Slayer lejos, pero este se pone de pie de inmediato, pues ha detectado una debilidad en los ataques de la bestia. En el fragor del campo de batalla, una de las novatas está vendando a un aventurero caído cuando, de repente, un Goblin intenta apuñalarla por la espalda, pero ¡zas!, el otro novato salta con agilidad y lo rebana justo a tiempo. Mientras tanto, en el tejado, la elfa divisa un ataque furtivo de largo alcance de un chamán contra Lizardman, así que apunta su flecha con precisión y lo hiere en el brazo. Alertado por la situación, Lizardman se gira con presteza y rebana al chamán en 2 certeros golpes de su espada. Mientras tanto, nuestros aventureros de rango plata están empezando a caer en la deciden cuenta enfrentarse a uno de ellos campeones Goblin, Goblin, la dama probablemente crea una apertura perfecta para su compañero, una muy quien se buena lanza con un razón, rayo y rebana al campeón por la cintura. precisamente El por otro su campeón demonio, simpatía. por su parte, está siendo lidiado por nuestro aventurero más parlanchín, quien al principio parece estar pasándolo bastante mal. Sin embargo, cuando toma una profunda bocanada de aire y permite que el monstruo termine de hacer girar sus cadenas, cual vaquera en pleno rodeo, la magia de Moja desvía las cadenas de su cuerpo. Él, ni corto ni perezoso, usa una de ellas como si fuera una escalera para lanzarse por los aires y, ¡zas!, apuñala al monstruo directamente en la frente. Por otro lado, Goblin Slayer está enfrascado en una dura batalla contra el mismísimo rey de los goblins. Logra clavar un buen trozo de su espada en el pecho del monstruo, pero este, luchando con por un levantarse, brutal, queda indefenso lo lanza por los mientras el aires monstruo y le golpea como la cara contra el Goblin suelo Slayer sufre un doloroso disfrutándolo. corte en la muñeca. Justo cuando el señor Goblin alza su hacha para rematarlo, la barricada protectora de Ana lo detiene. Ella, emergiendo cual ángel, invoca otra barrera. Detrás de él, aprisionándolo lentamente entre las 2 barricadas, sin escapatoria. Luchando por respirar, el muy descarado empieza a derramar lágrimas de cocodrilo, rogándole a Ana pero que, esta, por favor, es la naturaleza le engañosa de perdone los la goblins, vida, desde que prometiendo son crías, con la matan mano sin en el piedad a corazón cualquiera que les que muestre la más regresará al mínima bosque misericordia, y porque nunca, son criaturas jamás intrínsecamente volverá malvadas. a hacer daño a Afortunadamente, nadie. sus artimañas no surtieron efecto en la sacerdotisa, y Goblin Slayer, levantándose con su espada, rebana el cuello del Goblin, acabando con él al instante. Inmediatamente después de que el monstruo cae, Goblin Slayer se desploma hacia atrás, pero Ana lo sostiene con firmeza. Más tarde, ella le aplica magia curativa y rompe a llorar desconsoladamente por la imprudencia de él.
Finalmente, Goblin Slayer regresa a casa para el inmenso deleite de Ushikai. Momentos después, los aventureros organizan una gran fiesta para celebrar su victoria. La aventurera de rango plata y cabello dorado no puede creer que le estén dando la misma recompensa por haber matado a un campeón goblin que a cualquier otro aventurero que haya despachado a uno pequeño, incluso a uno tan diminuto como un goblin bebé. Mientras ella se queda dormida plácidamente sobre su hombro, Goblin Slayer deposita su moneda en la palma de Ana y le confiesa a Ushikai que, al parecer, ahora sí quiere ser un aventurero. Ana se despierta, algo confundida, y pregunta para qué es la moneda, a lo que Goblin Slayer le responde que es su merecida recompensa por haber acabado con el temible señor Goblin. También le explica, cuando ella le pregunta con curiosidad, que la razón por la que anunció su misión públicamente en el gremio fue porque, en el fondo, sentía que nadie acudiría en su ayuda, sabiendo que todos lo percibían como un auténtico bicho raro, un tipo bastante peculiar. Sin embargo, Ana, con una dulzura que desarma, le asegura que siempre que se encuentre en apuros, ella y los demás estarán, sin dudarlo, siempre dispuestos a echarle una mano. Como recompensa personal, Ana le pide que se quite la máscara. Afirman que ya sabían que era así de guapo. En que la los elfa demás espada sin motivo todo el aparente, salón y se todos, convierte en un auténtico se acercan para alboroto. echar un vistazo más de cerca al misterioso hombre detrás del escudo, al mismísimo hombre que se hace llamar Goblin Slayer. Un año después, Ana está feliz como una perdiz de ya no ser una novata y de que los recién llegados le muestren un poquito de respeto. Le comenta a la elfa que ya puede subir de 9º a 8º rango, y mientras ellas charlan animadamente, unos cuantos patanes al otro lado del salón las notan y empiezan a cuchichear sobre lo monas que son, sin tener ni idea de que las orejas de la elfa no son extra largas solo para ser bonito. Ana le comenta que, al igual que esos novatos, ella también estuvo haciendo fila allí el año pasado, aunque, claro, en aquel entonces no había tanta carne fresca de aventureros. La elfa, por su parte, justo le en ese explica momento, que la tres razón flamantes por la que se aventureros parten estableció en una esa nueva fundación misión para y esto le nuevos trae a la memoria su aventureros propia era primera vez en una precisamente aventura. para que Le comenta a los la elfa que es novatos crucial si una tuvieran un persona puede centro aprender de algo desde el entrenamiento principio, adecuado. pero la elfa, con su habitual pragmatismo, dice que no piensa tan profundamente porque, al fin y al cabo, hay gente que nunca escucha, sin importar lo que aprendan. Según ella, hay gente que simplemente nunca escucha, como el enano que, qué casualidad, se une a ellas justo en el momento en que termina su frase. Él, ni corto ni Esto, como era de perezoso, esperar, le los responde lleva a su habitual y burlándose acalorada de sus discusión largas y sobre qué raza es la puntiagudas superior. orejas. Después de lanzarse algunas afirmando lanzas que de en bromas realidad amistosas, son son los saludados por elfos otros los que compañeros nunca aventureros, escuchan. entre ellos Lizardman, quien se acerca con su paso característico y los saluda cordialmente también. Luego pregunta por Goblin Slayer, quien casi de inmediato hace su entrada triunfal y capta la atención de todos con sus pasos resonantes. Ana, para asegurarse de que la escuche, grita su nombre a pleno pulmón, así que él se acerca a ellos y los saluda, justo antes de que la elfa le eche una bronca por llegar tarde y le pregunte qué demonios hará su grupo durante el día. Él, con su habitual parquedad, da la respuesta de siempre, matar goblins, y les dice que escuchará sus peticiones si tienen alguna. Pero todos, sin dudarlo, aceptan la misión de exterminar goblins, así que él se dirige a la dama del gremio para recoger las nuevas misiones. Mientras pasa, unos aventureros novatos empiezan a cotillar sobre él como si fueran colegialas de instituto, y Ana, al notarlo, le pregunta a la elfa qué están diciendo, pero esta, con una sonrisa enigmática, le dice que es mucho mejor no saberlo. Es primavera, y eso significa que hay un montón de misiones de goblins, tal como Goblin Slayer observa en la lista que le entrega la dama del gremio. Ella le comenta que algunos novatos ya han aceptado varias de esas misiones de goblins, y esto, claro, le molesta bastante, así que pide que le muestren cuáles son las misiones de goblins que ya han sido aceptadas. Unos novatos que están cerca de él comentan en voz baja sobre lo caras que son las pociones y lo difícil que es conseguirlas. Por eso se quedan boquiabiertos cuando Goblin Slayer, y las lleva hasta donde está sentado su grupo, deja caer un abultado para que nadie vaya a sacar las equivocadas. Todos se unen a él para ayudar a marcarlas. La elfa, con curiosidad, le pregunta a Goblin Slayer si se dio cuenta de los novatos cotilleando sobre él, pero él le responde que no, y que sinceramente no tiene ni la menor idea de qué esperar de ellos. Parten para su misión, pero justo al salir del gremio, un aventurero novato, con una desfachatez increíble, choca con Ana sin siquiera disculparse, así que el enano, ni corto ni perezoso, le suelta un buen grito, pero el insolente amenaza con usar su magia para lanzarle una bola de fuego. Lizardman, con su habitual calma, anima a Ana a ignorar al impertinente, y así continúan su camino. Regresan por la noche, agotados como una zapatilla vieja y gastada. Al entrar en el edificio del gremio, Goblin Slayer grita a Goblin Slayer si plácidamente esta vez en la penumbra, pueden olvidarse que se trata de un goblin, desenvaina su espada y se acerca sigilosamente a la figura que, al rodar, revela ser el mismísimo aventurero novato y maleducado. Este, al ver a Goblin Slayer a punto de enviarlo al otro barrio, pega un grito que le sale del alma. Su grito, por supuesto, despierta a la dama del gremio, quien, con una sonrisa, le ofrece un té a Goblin Slayer después de que este se da cuenta le de entrega que la lista no de era un goblins que ha goblin, despachado ese día, sino y cobra su un merecida pobre parte del chaval botín. a Pero, punto de ojo, hacerse se da cuenta pis de en que los el pequeño pantalones novato del asustadito susto que está tomando llevaba notas de sus encima. métodos para matar goblins y le dice que pare de inmediato, porque estará completamente perdido si los goblins llegan a poner sus garras sobre sus apuntes. Luego le pregunta al chaval si tiene un lugar donde quedarse por la noche, pero este, con su habitual insolencia, le responde que no es asunto suyo, así que la dama del gremio, con una discreta señal, le hace saber a Goblin Slayer que, en efecto, no tiene dónde ir. Él le dice al novato que lo siga, y aunque el chico se siente un poco
mandoneado, le agradece el té a la dama del gremio y lo sigue hasta la granja, donde la sobrina de su casero lo espera para darle la bienvenida. El novato, con una curiosidad un tanto impertinente, le pregunta si ella es su esposa, y ella, con una sonrisa pícara, le dice que sí, pero Goblin Slayer, tajante, le aclara que no lo es. Luego le pregunta a su casero si el novato... En el granero, el novato, con su habitual desparpajo, le pregunta a Goblin Slayer qué relación tiene con su casero. Él le responde que no son más que un casero y su sobrina para él, y que, aunque los conoce de toda la vida, la verdad es que no tienen idea de lo que realmente piensan de él. Al día siguiente, Goblin Slayer lo acompaña hasta el gremio después de su desayuno en la granja, pero el novato, vaya, se atiborra como un pavo en plena cena de Acción de Gracias, y claro, no puede ni hablar correctamente cuando Goblin Slayer le dice que vaya a matar unas cuantas ratas. En el gremio, Ana está con el ánimo por los suelos porque le han dicho que no puede subir de rango, ya que no contribuyó lo suficiente a su grupo, y para colmo, todos los demás miembros de su equipo son aventureros de rango plata, así que la presión es doble. Ana le dice a Goblin Slayer que no se preocupe en absoluto porque ella confía en que el gremio la reconocerá si se esfuerza aún más, pero la elfa, con su lógica aplastante, le sugiere que, ya que el rango es el quid de la cuestión, debería intentar ir a una misión con algunos aventureros de menor rango. El enano, asintiendo con la cabeza, está completamente de acuerdo con esto, diciendo que el gremio necesita verla en un rol Justo de mentora. en ese momento, el novato maleducado, que casi se hace pis en los pantalones, la noche anterior se acerca a ellos y, con una insolencia descarada, empieza a burlarse de Ana. Ella, ni corta ni perezosa, se levanta para empieza a defender su balbucear honor con una arrogancia insoportable, que que él también es un aventurero de tomo y lomo, que los llamando goblins la no son atención absolutamente del nada, novato, que los métodos de sobre Goblin todos los Slayer son una aventureros auténtica del gremio, porquería y que él mismo va a despachar a unos cuantos amigos. Un aventurero que ha estado haberse escuchando la mofado de conversación Ana se acerca a ellos y sugiere que el novato se una al grupo de Goblin Slayer para intentar matar goblins, pero con la condición de que Ana sea quien lidere la expedición. El grupo de Goblin Slayer está en plena faena de recopilar información, así que deciden ir a reunirse con un cliente que tiene una misión abierta. El cliente les cuenta sobre un grupo de aventureros supuestamente con cierta reputación que aceptó su misión hace unos días, pero que, para su desgracia, aún no ha regresado. Le pregunta a Goblin Slayer qué es lo que desea averiguar, y él, con su habitual concisión, le responde que está allí para obtener información sobre los goblins. El cliente le aclara que no se trata de un par de goblins, sino de unos cuantos, y aunque hasta ahora solo han estado robando herramientas, no puede arriesgarse a que, en el futuro, lleguen a dañar a sus trabajadores. La elfa le recuerda a Goblin Slayer que habían decidido permitir que Ana se retirara de la misión para que pudiera subir de rango. Él, con su seriedad característica, le asegura que no lo ha olvidado en absoluto, pero que los casos de emergencia, esos son harina de otro costal. Ana asiente con la cabeza, dándole la razón, y le dice que contará con él, sin dudarlo, cuando estén en apuros. Luego le pregunta al cliente si sabe de qué parte de las ruinas están apareciendo esos monstruos, y él le responde que la persona intentaba a la que le robaron las herramientas persiguió al goblin, llamaba aquel lugar, ver su Goblin Slayer. El cliente les indica que está un poco lejos, como un mausoleo, y les entrega un mapa. Goblin Slayer les comenta que hace mucho tiempo le advirtieron encarecidamente que nunca, bajo ninguna circunstancia, se acercara a ese lugar, intentando descifrar las posibles artimañas que podrían usar los goblins. Ana le pide al cliente ciertos detalles que su trabajador pudo haber notado, pero, al parecer, el trabajador no vio absolutamente nada fuera de lo común. También preguntó por los rangos del grupo anterior, porcelana y obsidiana, es decir, rangos bajos. Añadió que el equipo lo formaban un hombre lagarto, una guerrera sacerdotisa, un mago sacerdote y una exploradora, aclarando que la sacerdotisa y la exploradora eran mujeres, aunque la última pudo ser acólita. Basándose en esta información, Lizardman supuso que, con un poco de suerte, 2, pero lo más probable es que todos, habían sido aniquilados, y que era bastante seguro asumir que había algo más que simples goblins allí. El aventurero novato, al darse cuenta de que todos los demás miembros del grupo están ocupados excepto la elfa, le pregunta con cierta ingenuidad si ella no va a hacer absolutamente nada. Y ella, con una sonrisa de suficiencia, le responde que hay que tener a la gente adecuada en los lugares adecuados, y que, como su exploradora y guardabosques, puede dejarles el resto a ellos. El enano, asintiendo con la cabeza, no está de acuerdo con la elfa y, con un tono burlón, comenta que, al parecer, hasta ella puede soltar algo sensato de vez en cuando. En la entrada del mausoleo, repasan unos cuantos goblins están holgazaneando y dándose un festín con huesos cuando, como si fuera el mismísimo Batman, Goblin Slayer emerge de la oscuridad y comienza su implacable masacre de goblins. Los demás, sin perder un segundo, se unen a la refriega y lo ayudan a eliminarlos uno por uno. El novato, con su habitual ímpetu, intenta usar su magia, pero Ana, con voz firme, le dice que no lo haga y le pide a la elfa que cierre las puertas para evitar que los goblins los abrumen por completo. Con las puertas bien cerradas, masacran a los goblins para el asombro del novato, y luego empiezan a discutir qué puerta deberían usar a continuación. Notan una puerta de la que sale una cuerda y, con lógica, asumen que probablemente sea una trampa, dado que los goblins habían estado robando herramientas. El novato, impaciente como él solo, abre la puerta antes de que puedan tomar una decisión, solo para soltar un grito que le sale del alma, como un pollo asustado al ver la parte superior del cuerpo de uno de los miembros del primer grupo cayendo desde el otro lado. Aquello era, en efecto, una trampa bien orquestada por los goblins, y su grito, claro, actuó como una perfecta alarma.
Justo en ese momento escucharon el desgarrador grito de Se queda una en shock, dama más allá de toda una creencia, habitación al ver a la oscura, pobre chica y atada el a una novato, silla, con ni clavos siendo corto, ni martillados en sus perezoso, manos, salió disparado de inmediato atraer a los para intrusos a su intentar, trampa. a su Aunque manera, temblaba como un pollo salvar el mojado, día. con las rodillas flaqueando, lanza un hechizo de bola de fuego a un goblin y milagrosamente le da de lleno. Pero cuando se acerca para ayudar a la dama, un troll gigantesco sale de las sombras y, por poco, lo mata. En cuestión de meros momentos se ve completamente rodeado por goblins y grita a los demás que es una trampa, pero antes de que pudiera terminar de advertir, ellos llegan justo en el momento preciso y lo salvan de una muerte segura. Esta es una situación realmente difícil que deja a Anna completamente perpleja, sin saber qué órdenes dar en semejante aprieto. Así que Goblin Slayer, sin dudarlo, le toma prende la fuego a la iniciativa cabeza y del da troll órdenes y precisas con que los astucia ayudan se abre a camino camino de de regreso regreso hacia hacia su su grupo, grupo, que mientras se él encuentra acorralado en un valientemente se callejón enfrenta sin cara a salida. cara con el Pero temible afortunadamente todos están bien, utilizando un poco y de polvo justo especial y en una el lluvia momento mágica en que conjurada por el Goblin enano, Slayer logra enfriar y la rápidamente la elfa cabeza se incandescente unen del a troll, ellos, provocando el así que se troll convierta en piedra, y furioso con llega esto en su Zaz persecución acepta el golpe hasta su final, ubicación. acabando con la amenaza de una vez por todas. De vuelta en el gremio, celebran su victoria con un brindis, pero el novato, pobrecillo, se ve sombrío y completamente ausente. Lizardman le dice que se anime, hombre, porque ha regresado vivo de su primera misión, y el enano, con su habitual franqueza, le dice que también debería estar contento de haberse enfrentado a un troll en su primer día. Eso no lo hace cualquiera. Él, con un tono de falsa bravuconería, les dice que si el troll no hubiera aparecido, él mismo habría lidiado con todos los goblins sin ayuda. La elfa, cambiando de tema, pregunta por la dice acólita, que mientras haya y Ana vida, le responde siempre que se puede sus seguir heridas adelante, ya han sido pero el tratadas, novato le replica y que solo estar vivo no seguramente resuelve sabrá qué nada. hacer una vez que Les se cuenta que su recupere hermana por mayor completo. murió apuñalada por goblins con una hoja envenenada. Para Goblin Slayer, esta historia le golpea hondo, pues él también perdió a su hermana mayor a manos de goblins siendo muy joven. Después de que el novato terminó de despotricar, exhausto, se quedó dormido en la mesa. Así que Goblin Slayer, con su habitual discreción, se levantó, dejó caer una moneda sobre la mesa y pidió que le consiguieran una habitación al muchacho. De repente, sin decir nada, sale del edificio del gremio, dejando a Anna bastante preocupada. Goblin Slayer camina un trecho y se sienta en un callejón oscuro, apartado de todo. Arroja su casco al suelo y rompe a llorar con una angustia desgarradora, porque siente que, no importa cuántos goblins mate, jamás hará una verdadera diferencia, ya que nada podrá devolverle la vida a su querida hermana. En los campos de entrenamiento, a las afueras de la ciudad, los aventureros más veteranos están poniendo a los novatos. La chica Re está siendo golpeada como si fuera masa de pan, mientras otros dos aventureros novatos observan embobados. Así que el aventurero de la lanza, con un palo, les da un toque en la nuca y les dice que se centren menos en las chicas y más en su entrenamiento. Luego, ellos se burlan de él por ser siempre el eterno rechazado por la dama del gremio, pobre hombre. Después de esto, les anuncia que van a jugar a un juego de cazador y cazado, donde él será el cazador y ellos, claro, la presa. Así que empiezan a correr a toda velocidad mientras él los sigue en su persecución. Después de eso, les demuestra cómo usarla con maestría y les da espacio suficiente a dos novatos mientras él se sienta y observa atentamente. La dama del gremio se acerca y le comenta que está aquí para ver cómo progresa su entrenamiento. Y justo en ese momento, Ushikai y Ana llegan con un carro repleto de deliciosas golosinas para el almuerzo, invitando a todos los novatos y aventureros a que se acerquen y disfruten de un buen festín. El aventurero de la lanza se acerca a Goblin Slayer y le pregunta con cierta curiosidad por el otro aventurero. Goblin Slayer le responde que se llevó a unos cuantos novatos a una cueva para su entrenamiento. El héroe de la lanza expresa un poco de preocupación, pero está seguro de que estarán bien, así que le pregunta si Goblin Slayer estará libre para tomar una copa más tarde esa noche, junto con el otro aventurero, a ver si se anima. Goblin Slayer se gira y mira a Ushikai, quien a su vez los observa atentamente, y como si estuvieran usando telepatía, el aventurero de la lanza usa su mano para preguntar si estará libre, y ella, con sus propias manos, le indica que sí, que está disponible, así que Goblin Slayer finalmente acepta ir a una noche de chicos, a desahogarse un poco. Antes de irse con sus amigos esa noche, Goblin Slayer le dice a Ushikai que se asegure de cerrar bien y tomar las precauciones habituales contra los goblins. Ella le asegura que así lo hará. Luego lo acompaña a la puerta preguntándole si lleva todo lo necesario, y él asiente. Ella le advierte que no les dé problemas a sus amigos y que, si no está en sus cabales, ella misma lo traerá de vuelta a casa. Goblin Slayer llega a la taberna y el aventurero de la lanza lo llama desde el piso de arriba. Sube las escaleras y se une a ellos. Goblin Slayer pregunta por qué no se reúnen en la taberna del gremio, y el de la lanza le dice que no quiere que corran rumores si la gente lo ve bebiendo con un tipo en armadura completa. El otro aventurero sabe a qué se refiere, así que le suelta a Goblin Slayer que el de la lanza se avergüenza de que los vean bebiendo juntos. El de la lanza se agita con la explicación, no quiere que Goblin Slayer entienda lo que está diciendo. Goblin Slayer no sabe qué pedir, así que el de la lanza le sugiere un zumo de bayas para todos los públicos, y él lo pide. Una linda centauro le sirve, y su físico llama la atención del otro aventurero, quien comenta que prefiere los traseros femeninos a los delanteros. El héroe de la lanza lo vacila, diciendo que por eso le gusta a la chica de su grupo, y añade que debe tener un trasero bien firme, de tanto montar a caballo, pero él le contesta que eso ya es otro cantar.
Les dice que brinden y Goblin Slayer pregunta por qué. El aventurero de la lanza les pide que se apeguen a los clásicos, así que brindan por su pueblo, por los dados de los dioses y por las aventuras. Al salir de la taberna, llegan a un puente. El héroe de la lanza le pregunta a Goblin Slayer qué hará con la chica del gremio, y se queja de que se está quedando con todas las chicas guapas para él solito. Goblin Slayer le dice que eso no cambiará hasta que todos los goblins desaparezcan. El héroe de la lanza le comenta que tiene una idea bastante clara de la historia de un tipo que se hace llamar el asesino de goblins, y el otro aventurero asiente, diciendo que él también lo entiende. Sigue diciendo que cuando se trata de hombres deben ser los reyes de sus propios castillos. Esto los lleva a compartir sus sueños, discutiendo por qué se hicieron aventureros. Goblin Slayer les confiesa que su sueño de niño era ser un aventurero, un héroe, un campeón, y pasar a la historia. Quería ser una leyenda, conseguir equipo legendario, salvar a una princesa, luchar contra un dragón y salvar el mundo. Al día siguiente, el enano entrena al novato imprudente en el uso de hechizos. El novato cree que solo puede usar un hechizo, pero el enano le da un buen coscorrón para que espabile y le explica sus opciones, haciéndole ver que su bola de fuego es en realidad una combinación de 3 comandos: invocar fuego, expandirlo y lanzarlo. Combinando los 3 con la propia bola de fuego, ahora tendrá 4 opciones. El enano le dice que en batalla es esencial conocer todas las posibilidades. En el campo, Anna, el hombre lagarto y la novata Re están almorzando. Anna nota que, aunque Re es pequeña, devora la comida como un agujero negro. Le pregunta al respecto y la novata le explica que los Ries comen 5 o 6 veces al día, pero como es aventurera, eso no es posible, así que come todo lo que puede de una sentada. Anna le pregunta si le interesaría formar un equipo temporal para hacer misiones juntas. Pero Ri pregunta por Goblin Slayer y la elfa, y ella le dice que están por ahí, cazando goblins. El hombre lagarto explica por qué Anna quiere unirse, contándole las condiciones que debe cumplir para subir de nivel. Tras escucharlas, Ri acepta. Por la tarde, mientras los trabajadores regresan, uno de ellos ve un montículo y va a investigar. El trabajador ve un goblin y lo mata, pero sin que él lo sepa, otros goblins se esconden detrás. Saltan de los arbustos y lo atacan, provocando un grito que alerta a los aventureros. Al oír el grito, Goblin Slayer les dice a los novatos que se pongan en formación defensiva mientras él va a explorar la zona de donde vino el sonido. Antes de irse, les advierte que si no regresa en 15 minutos, significa que está muerto o herido, y si eso ocurre, tendrán que valerse por sí mismos. Sale disparado, y al ver un goblin en su camino, lanza su espada y le clava al pequeño bicho verde justo en el ojo. Tras recuperar su arma, se le une Anna, que corre hacia él. Le pregunta si está bien y ella asiente, pero su expresión cambia al ver los cuerpos que los goblins dejaron a su paso. Cuando el aventurero de la lanza y Moja se unen, Goblin Slayer le dice que los novatos a su cargo están a salvo, y el de la lanza le informa que la mayoría de los novatos se fueron a casa antes del anochecer. El enano, la elfa y el hombre lagarto también se unen, junto con el otro aventurero. Goblin Slayer le pregunta a este último si está solo, y él responde que sí, pues la chica de su grupo está en esos días del mes y no está disponible. Justo entonces, oyen gritos de varias personas y se alarman. Empiezan a idear una estrategia y deciden que la elfa irá a llevar un mensaje a los novatos que Goblin Slayer dejó atrás, informándoles que están al tanto de la situación y han confirmado la presencia de goblins, así que deben dirigirse hacia ellos. Según el hombre lagarto, es improbable que todos los goblins salgan de un solo agujero, así que lo mejor será rastrear su base desde uno de esos túneles. Deciden ir al agujero más cercano. El otro aventurero se ofrece a quedarse atrás para proteger a los novatos. Anna les hace ver que los goblins son listos y no atacarían a sabiendas un lugar lleno de aventureros experimentados. Es probable que sus objetivos principales sean los novatos que se fueron a casa antes de que se pusiera el sol. Se ofrece a llevarse a algunos novatos con ella, incluyendo al novato de la bola de fuego y a Re, para ir a ver a los que se marcharon antes, así que acuerdan y parten. En el bosque, los novatos que se fueron antes caminan a casa, hablando de lo impacientes que están por ir de aventuras cuando terminen su entrenamiento. No son conscientes de los pequeños diablos verdes en las sombras que agarran a una de ellas por detrás y empiezan a destrozarla. Ella grita pidiendo ayuda, alarmando a los de delante que se quedan en shock al ver a los goblins. Pero uno de ellos corre y los ahuyenta, revelando el daño que le han hecho a su amiga. Es en este punto cuando se dan cuenta de que están rodeados por hordas de goblins y en serios apuros. En la cueva de los goblins, los aventureros matan a cuantos se les cruzan y alcanzan la posición del chamán que los lidera. El chamán les lanza algunos hechizos, pero el mago que los acompaña conjura un hechizo protector. Luego, la elfa derriba al chamán con un certero flechazo. Se detienen tras eliminar a los goblins de esa zona y hacen un recuento de los hechizos que les quedan. El otro aventurero y los novatos están en un lugar seguro, escondiéndose del hobgoblin que vino con los otros goblins.
Él se cansa de estar sentado como una gallina empollando y les dice que presten atención mientras les reparte algo de sabiduría aventurera. Les dice que todos los enemigos a los que se enfrenten tendrán un cuerpo, así que incluso si luchan contra un dios mientras tenga un cuerpo, puede ser aniquilado. Dicho esto, usa su espada para cortar al Hobgoblin por la mitad, justo por el estómago. De vuelta en el bosque, los novatos salen corriendo despavoridos mientras las rocas les caen como lluvia. Los goblins han trepado a los árboles y les lanzan una granizada, pero justo cuando parece que toda esperanza está perdida, Anna y su grupo aparecen para un rescate de última hora. Usa su luz sagrada para cegar a los goblins mientras Re y otro novato atacan a los bichos, y uno de sus novatos atiende a los heridos. Por ahora están bien, pero si no hacen algo pronto, acabarán como patos de feria, igual que la gente a la que vinieron a rescatar. Al novato imprudente se le ocurre una idea y les dice a todos que se pongan detrás de él y se tapen los oídos, cosa que hacen. Luego usa la parte de amplificación de su hechizo de bola de fuego para amplificar su voz, haciéndola tan fuerte e insoportable para los goblins que estos empiezan a retirarse. Quiere ir tras ellos, pero Otter le recuerda que vinieron a rescatar, no a atacar. Así que ignora a los goblins que huyen y se concentra en ayudar a sus amigos. De vuelta en la cueva, los aventureros se encuentran con más goblins, así que Goblin Slayer le dice al enano que haga un agujero en el techo de la cueva mientras ellos lo cubren. La elfa le pregunta qué trama y él le dice que hay un río encima de ellos. Pero para que su plan funcione, los goblins deben retroceder más, así que el hombre lagarto usa un hechizo para rugir con fuerza, haciendo que los goblins salgan corriendo. El enano activa su hechizo y la parte inferior de los túneles donde estaban los goblins se inunda con agua del río de arriba. Goblin Slayer le dice a la bruja que use un hechizo de congelación en el agua para que el túnel se derrumbe, permitiéndoles concentrarse en encontrar el nido de los goblins de arriba. Al día siguiente, en el gremio, se aprueba el ascenso de Anna, y ahora es una aventurera de rango acero. La elfa la espera abajo y la felicita, luego le da un golpecito en la nariz cuando Anna le dice que está molesta por haber dejado escapar a algunos goblins. La elfa le dice que no es Goblin Slayer y que no debería pensar así, sino centrarse en su éxito al rescatar a los novatos. A las afueras del pueblo, el novato imprudente le dice a Goblin Slayer que se irá para convertirse en un asesino de dragones, no de goblins, porque lo desprecia. Rie los escucha y le dice que se unirá a él porque también planea viajar sola. Juntos se despiden de Goblin Slayer y abandonan el pueblo. Un cartero entra corriendo al gremio y reparte el correo a sus destinatarios. La elfa recibe una carta y le dice a su grupo que es hora de casarse, lo que los sorprende y los hace gritar. Goblin Slayer pregunta con quién, y ella responde que con su primo, diciendo que es una sorpresa porque él solía ser un tipo tan soso. Anna le pregunta si habrá boda, y ella les dice que sí y los invitan a asistir. El hombre lagarto quiere saber si esto significa que tendrán que despedirse de ella, y ella pregunta por qué tendrían que despedirse. Curiosa, Anna le pregunta si los maridos elfos permiten a sus esposas ser aventureras, pero la elfa le dice que no, lo que los confunde. Goblin Slayer le pregunta quién se casa, y ella le dice que es su hermana mayor. Esto enfurece tanto al enano que le da una palmada en su estrecho trasero y le dice que debería haberlo dicho primero. Ella le pregunta por qué la golpeó, y él responde que es un yunque, así que puede aguantar un par de golpes. Entonces ella lo llama malo y dice que por eso no le gustan los enanos. Goblin Slayer está pues a punto de poner alguna excusa sobre estar demasiado ocupado matando goblins para asistir a una boda, pero Anna lo interrumpe e insiste en que vaya, diciéndole que le pida a la chica del gremio que dé las misiones de goblins a otros aventureros. Incapaz de negarse, hace lo que ella le dice. En el mostrador, la chica del gremio está emocionada con la noticia de la boda y se sorprende cuando la elfa le dice que su hermana mayor tiene unos 8000 años. Les cuenta cómo olvida que el tiempo y el envejecimiento funcionan diferente con los elfos. Luego, Anna le dice que es guapa, así que no tiene de qué preocuparse. La elfa le da la razón a Anna, diciendo que no tiene sentido comparar la edad de una persona con dragones, elefantes o ratones. Goblin Slayer oye a la elfa y pregunta ¿qué es un elefante? Se sorprenden de que no lo sepa, así que ella intenta describírselo, pero él le dice que no tiene ni idea de qué es. Anna le dice a la chica del gremio que se llevarán a Goblin Slayer para la boda, así que necesitan otros aventureros para las misiones de goblins, mientras él no esté. La chica del gremio se queja de que a Goblin Slayer no le gusta tomarse descansos, pero su colega la interrumpe, dándole un golpe en la cabeza con unos archivos y diciendo que ella está en el mismo barco, porque tampoco se toma descansos. Luego le pregunta a la elfa si vino a invitarla, y la elfa confirma que sí, que vino a invitar a la chica del gremio a la boda. Pero ella está a punto de poner la excusa de estar demasiado ocupada con el trabajo cuando su colega usa los archivos para hacerla entrar en razón, tras lo cual acepta ir con ellos. La colega de la chica del gremio le entrega entonces los archivos golpeacabezas a Goblin Slayer, diciéndole que hay algunas cosas que necesita hacer antes de irse. En su última misión, Goblin Slayer y su grupo aplastan a unos goblins en su nido en una iglesia y salvan a unas hermanas que habían sido torturadas por los bichos.
Anna usa su hechizo recién adquirido para curarlos a todos y les cuenta que lo obtuvo después de subir de rango. Al día siguiente se dirigen a la capital, donde tomarán un barco para navegar a la región donde viven los elfos. La elfa dice que irá de compras a buscar regalos de boda y Ushikai, que también fue invitada, dice que la acompañará. Así tendrán un día de chicas. Ellas, junto con la chica del gremio, invitan a Anna a unirse, pero ella dice que no está hecha para esas cosas. Entonces Ushikai la agarra del brazo y la arrastra hacia ellas, sin dejarle más remedio que aceptar ir, mientras les pide que no se pasen con ella. El enano y el hombre lagarto descargan su equipaje del carruaje, mientras Goblin Slayer descarga las tablillas de piedra con inscripciones que encontraron en la iglesia invadida por goblins. Las tablillas eran, al parecer, lo que los goblins buscaban, así que Goblin Slayer las llevaba a la iglesia para que le dijeran qué significaban las inscripciones y qué implicaban para los goblins. En la iglesia lo llevan a conocer a la arzobispa, la doncella de la espada que le dio una misión el año anterior. Le pregunta si ha estado durmiendo y le dicen que ha dormido muy bien durante el último año. La arzobispa se alegra de verlo y, como todas las damas que han caído rendidas a su encanto de asesino de goblins, le pregunta qué piensa de ella. Luego él le dice que ha oído hablar de ella durante sus viajes, lo cual claramente no es una respuesta que exprese un profundo anhelo por ella, que es lo que ella realmente quiere escuchar. Le habla de las tablillas con texto antiguo, y ella las toca intentando leer las inscripciones, pero le dice que es muy antiguo y relacionado con magia, pero que no dice nada sobre goblins, y esto le hace perder el interés. Ella le pregunta si se va pronto, y él le dice que fue invitado a un lugar al que no pudo negarse. Entonces ella le dice que fue amable de su parte aceptar, y añade que es un malo lo que lo hace detenerse. Él le dice que no hay forma de saber dónde aparecerán los goblins, y ella le advierte que tenga cuidado si va en barco porque ha habido muchos casos recientes de embarcaciones desaparecidas, y no saben la causa. Al día siguiente toman una balsa y parten de la capital hacia territorio elfo. Goblin Slayer afila unas estacas para usarlas como lanzas, ya que hay colinas a ambos lados y los goblins tendrán que atacar desde los acantilados. Mientras su balsa avanza, oyen un ruido retumbante y resulta ser grandes rocas cayendo por la colina hacia el río. En el río, algunos goblins atacan su balsa, rodando rocas y disparándoles flechas. Anna lanza un hechizo de protección que bloquea las flechas y las rocas, mientras la elfa dispara a los goblins con su arco y flecha. Goblin Slayer le dice que afloje la punta de sus flechas, luego empieza a lanzar las lanzas que afiló usando una catapulta especial para aumentar su velocidad y momento, mientras el enano vierte agua de una botella al río y lanza un hechizo, invocando al espíritu del agua Undyne, quien empuja su balsa para aumentar su velocidad. Logran seguir avanzando, pero llegan a una parte del río que los goblins han bloqueado usando los restos y huesos de barcos y personas que atacaron antes. El hombre lagarto intenta usar el timón para apartar los escombros, pero no lo consigue. El enano entonces le ordena al espíritu del agua que eleve su balsa sobre los restos, pero ella no puede. Anna está a punto de lanzar otro hechizo de protección, pero se le ocurre una idea y lanza su hechizo de purificación en su lugar, lo que hace que todos los escombros parezcan flotar y desaparecer, como si se convirtieran en ceniza, abriéndoles paso para que su balsa avance. Como su objetivo es escapar con vida, no entablar batalla con los elfos, el hombre lagarto usa un hechizo que lo hace rugir muy fuerte, desorientando a los goblins y haciéndolos huir. Llegan a la orilla del río a salvo, donde la elfa, la sacerdotisa, la chica del gremio y Ushikai se cambian a sus bikinis porque su ropa está mojada. El hombre lagarto y el enano las piropean por lo guapas que están, pero Goblin Slayer, siendo el tipo aparentemente insensible que es, no dice nada hasta que Ushikai le pregunta qué opina. Entonces él dice que no entiende muy bien el concepto de los bikinis, pero que cree que les quedan bien. Las damas siguen a la elfa al río para pescar, mientras el enano, el hombre lagarto y Goblin Slayer construyen un refugio. Por la noche se sientan alrededor del fuego y comen pescado asado mientras escuchan a la elfa contarles historias sobre su primo, un completo patoso que no sabe cómo decirle a una chica lo que siente. Les cuenta cómo los elfos se cantan cuando están enamorados, pero en lugar de cantarle una canción de amor a su hermana, él le canta una sobre sus hazañas heroicas. Esto hace que todos estallen en carcajadas excepto Goblin Slayer, que se queda sentado tieso como una roca. Por la mañana, mientras todos menos Goblin Slayer duermen, un soldado elfo se acerca por detrás y le desenvaina la espada. Le dice que está en territorio elfo y, al ver lo corta que es la espada de Goblin Slayer, le pregunta si puede luchar con ella. Goblin Slayer le dice que sí puede, pero solo contra goblins. El hombre lagarto y el enano se despiertan con el ruido, y el soldado elfo se da cuenta de que son aventureros. Les pregunta si son ellos quienes mataron a algunos goblins junto al río el día anterior, y Goblin Slayer le confirma que sí. El soldado elfo le muestra una flecha que usó la elfa de su grupo y pregunta dónde está ella. El enano y el hombre lagarto deducen que es el primo de la elfa y le preguntan si es él quien, en lugar de escribir una carta de amor, escribió sobre sus hazañas heroicas. Se sorprende de que sepan sobre su humillante intento de conquistar a la hermana de la elfa. Goblin Slayer le señala su tienda, así que él se acerca y mira adentro, pero ve a 3 damas junto con la elfa, quien lo saluda antes de que el resto grite por su intrusión.
En el bosque, de camino a la aldea elfa, el soldado elfo le dice a Goblin Slayer que no pensaba que Orc Volk, que es como lo llaman los elfos, fuera alguien como él. Goblin Slayer le dice que no tiene idea de lo que la gente piensa de él. Pregunta por los goblins y el soldado elfo le dice que aparecieron hace 10 años, lo que él describe como recientemente, porque los elfos ven el tiempo de manera diferente a los humanos, ya que viven vidas muy largas. Luego les dice que el que detiene las aguas se está acercando a la aldea elfa. Goblin Slayer pregunta qué es y él le dice que es una cosa antigua que vive en el bosque y que les han dicho que no le pongan la mano encima. También les dice que vive en un territorio diferente y rara vez se muestra. Entonces la elfa pregunta si realmente existe, y él le asegura que sí. Llegan a la aldea elfa, que es bastante bonita, y la elfa les da la bienvenida a su hogar. El soldado elfo les dice que el baño y el almuerzo están listos para ellos, y les pregunta qué harán. Goblin Slayer dice que va a desempacar, porque los goblins podrían aparecer en cualquier momento. La elfa dice que se quedará con él, porque su hermana podría aparecer. La dama del gremio, Ana y Ushikai, deciden darse un buen chapuzón, mientras que el enano y los hombres lagarto más pragmáticos prefieren llenarse la barriga primero. En la habitación donde guardan su equipaje, la elfa está jugando con la telita que se agenció en la capital, ni corta ni perezosa se le une. Siempre en lo suyo, Su hermana, con está un toque de regaño, unas le ondas indica de piedra que guarde la para ropa combatir interior, goblins, luego le lo da que, una como calurosa era de bienvenida esperar, a Goblin le llama Slayer poderosamente y le la agradece atención. de corazón por haber protegido a sus hermanas. Su hermana mayor Ella le confiesa la que está regaña, metida y con en un lío razón tremendo, por andar de así aquí que le para sugiere allá que con un escoja hombre a quien lagarto quiera de su y un aldea enano para porque, reemplazarla, como bien como se si sabe, fuera tan los fácil. enanos y los elfos Pero él, no son con su precisamente habitual seriedad, uña y carne. le aclara Goblin que más Slayer todo es perro perro en la de habitación, ¿verdad? mientras están en plena charla, de repente la aldea entera empieza a temblar, le lanza el arco y las flechas a los pasos atronadores pone a salvo a la hermana de y la a elfa, toda prisa asegurándose al de pueblo. su protección, mientras la elfa, ágil como siempre, trepa a los árboles más altos para obtener una vista estratégica. La fuente de esos pasos estruendosos es una criatura gigantesca que avanza arrasando el bosque sin piedad, derribando cada árbol a su paso con una fuerza descomunal, mientras se dirige inexorablemente hacia la aldea de los elfos.